pasa, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén chido, espero que estén cool, que la estén pasando perrón. Pues este va a ser un video de actualización, va a ser un video de update. No va a suceder nada más que yo platicando con ustedes, porque siento que hace falta ponernos al tanto de muchas cosas. Quiero contarles de muchos proyectos en los que estoy trabajando, cuál es el estado de otros proyectos de los que ustedes se enteraron, que tal vez no tuvieron una continuación, que fue como, ajá, ¿y qué pasó con eso? ¿Qué sucedió? También quiero hablarles sobre mi situación personal, cómo me encuentro yo actualmente, porque han sucedido cosas, han sucedido cambios en mi vida personal. Siento que muchos preguntan: Luisillo, ¿cuándo hay nuevo video? Luisillo, ¿por qué eres tan hermoso? Luisillo, ¿cómo le haces para desbordar tanta epicidad? Pero nadie pregunta: Luisillo, ¿cómo estás? Así que en este video vamos a cubrir diferentes puntos. Quiero ponerlos al tanto con mi vida. También tal vez esto yo lo esté tomando como un medio para externar mi sentir sobre diversas situaciones. Así que vamos a por ello. Primera cosita de la cual les quiero platicar. Esta cómo me emociona, cómo me pone bien feliz. Y es que mi libro, Lugares Asombrosos, ya está listo para que puedan disfrutarlo. ¡Oh, sí! ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! Ya está listo el libro, amigos. Miren esta belleza, por favor, cálenla. Lugares asombrosos, travesías insólitas y otras maneras extrañas de conocer el mundo. Ya está preparado. Yo ya les había platicado que estaba trabajando en un libro, que este es un libro, yo lo defino como una guía de viaje alternativo. Estuve viajando durante meses a lugares a los cuales no todos se atreven a ir. Estuve fotografiando, estuve escribiendo. Se los digo así como tal, y las personas que me siguen en Instagram y ven las historias de Instagram lo saben. Yo escribí de verdad todo lo que van a ver aquí. Por supuesto, los textos pasaron por una revisión editorial, vaya. Aunque me considero bastante bueno en cuestión de ortografía, en cuestión de redacción, siempre hay cositas, ¿no? Que la coma, que esta palabra lleva acento en tal situación. Ese tipo de cositas, de detalles, por supuesto que sí, la editorial intervino y hizo una revisión, pero todas las palabras como tal, la narrativa, la historia es mía enteramente. Y wow, está hermoso. Yo desde chiquito siempre quise escribir. Vaya, de hecho, cuando era pequeño escribía relatos. Llegué a escribir un libro, el cual la verdad es muy malo. Mi mamá lo ha de tener por ahí guardado. Un día se lo pido y lo leemos. Hacemos una reacción, ese sería un buen video. Pero este es como tal mi primer libro publicado, y del cual la verdad estoy bien orgulloso. O sea, miren la portada, miren la calidad de esto. El trabajo de edición de la portada lo hizo un amigo mío, vaya, amigo de estos ciberamigos, un amigo que hice por Instagram que se llama Kellen, de Sudáfrica. El muchacho muy talentoso, es diseñador. Le dije: oye, bro, no se me ocurre nadie mejor para que haga la portada. Y wow, creo que lo logró muy bien. Creo que logró que el libro se viera tenebroso, cautivador, interesante, lleno de todo un poco, ¿no? Como que siento que la portada sí refleja de qué va el libro. La parte de atrás, no, wow, de verdad que me encantó. Y no nada más existe la versión que está en mis manos, que por cierto, qué rico huele, sino que existe también la versión en audiolibro, la versión en libro web. A partir de hoy que están viendo ustedes esto, ya está disponible en preventa el libro. Entonces pueden ir al enlace de aquí abajo. Hay 600 libros autografiados, ¿ok? Así 600 libros físicos, así como lo están viendo, autografiados. Les dejo aquí abajo todos los enlaces de las tiendas donde los pueden comprar ya en preventa. Y a partir del 12 de noviembre de este año 2019 ya estará en tiendas físicas. Así que tú vas al Gandhi, vas al Sanborns, a Liverpool, cualquier librería que sea la emblemática de sus países, seguramente ahí va a estar. No, de verdad, este es un sueño y representa meses de trabajo, meses de tiempo invertido, de recursos invertidos también. Y estoy bien feliz de que ya esté aquí, de que ya lo pueda estar tocando, palpando, de que ya se lo pueda enseñar a mi mamá, y sobre todo de que ya ustedes
puedan leerlo. Creo que eso es lo que más me importa, que ustedes ya puedan tenerlo, puedan leerlo, puedan deleitarse con las fotografías, que creo que hay varias bastante buenas, puedan regalárselo a algún amigo, puedan prestarlo. Estoy fascinado por esto y esto va a sonar súper cursi, pero así se los digo. Este libro es de la comunidad palomona, este libro es de todos nosotros y estoy muy feliz, muy ansioso de ya conocer sus opiniones. Aparte, el precio va a salir bastante bueno, va a salir en todos los países en un precio aproximado de $15, 15 euros, en algunos un poquito más, algunos un poquito menos, pero ese va a ser el precio. La verdad me parece muy justo y uff, qué hermoso, qué precioso está. Avanzando, también tenía ganas de platicarles, amigos míos, sobre una miniserie que grabé hace ya unos meses. Fue una producción cinematográfica que de verdad yo financié al 100%. Tuve una idea hace unos meses, así como de, hey, me gustaría hacer una producción diferente, otro tipo de videos. Obviamente yo sé muy poco de producción cinematográfica, producción más elaborada, de trabajar con un elenco, trabajar con actores, con guionistas, camarógrafos. La verdad yo tengo nada de experiencia en eso, entonces contraté a una productora para que me ayudara. Yo planteé la idea original y por supuesto un guionista me ayudó a plasmarlo en papel como tal. También por ahí fue como una lluvia de ideas de, oye, ¿qué tal si al personaje le pasa esto y le va sucediendo esto? La verdad fue un rubro muy bonito para mí y la serie, de verdad, amigos, la grabé hace meses y ya está lista desde hace un buen. Se llama El Greñas. No les había contado acá por el canal, les había contado en redes sociales, en mi Instagram, en Twitter también les platiqué. Su reacción fue muy buena y lo agradezco, comentarios muy positivos, muy bonitos. Así que si te gustó tanto Luisillo y está tan cool y estás tan emocionado, ¿por qué no la hemos visto en el canal? Si dices que ya está lista desde hace meses, pues para eso es este video, amigos, para ponernos al tanto de todos. Lo que sucedió es que al ver el producto final, yo dije, pues me gustaría que no nada más saliera en el canal de YouTube, me gustaría hacer algo más. Entonces estuvimos en juntas, de verdad, de estas juntas de que por llamada y que por correo y que vas a ver a tal persona durante mucho tiempo con una compañía de cine de aquí de mi país, que pues yo creo que es la más importante de cine aquí, porque quería yo que la serie pasara en salas de cine, ¿saben? Al menos el estreno que estuviera en salas de cine y después que se quedara tal vez un día o dos proyectándose. Esa era como la idea que yo tenía, como para poder hacer algo un poquito más con la miniserie, intentar otro campo, otro terreno desconocido. Pero la verdad es que descubrí que poner algo en salas de cine no es sencillo, se complica, teníamos que esperar a una fecha estratégica y la verdad es que yo ya quiero que estrene, o sea, ya quiero que ustedes la vean. Al final de cuentas, tras ver lo complicado que puede llegar a ser, es así como de, bro, la verdad yo nada más quiero que la gente la vea, que los palomones la gocen, la disfruten. Entonces ahorita ando viendo qué hacer con ella, con la serie de El Greñas. Estoy pensando y mi expectativa ahorita es buscar alguna sala de cine que no sea como de un corporativo enorme, o sea, algo más local, hacer un evento con seguidores, que puedan ir a algún grupo de seguidores, por algún tipo de dinámica ganen pases y puedan ir al estreno y ya luego estrenarla en el canal de YouTube. Es una miniserie de 3 capítulos, o sea, es chiquita, es 3 capítulos de 15 minutos cada uno aproximadamente. Y a ver, ojo, no quiero poner sus expectativas tan altas, no quiero que piensen que van a ver Birdman, que van a ver Roma. Como que sí aprendí mucho sobre producción y me di cuenta de wow, por eso es que las películas son tan caras, por eso es que escuchas que las películas de Hollywood cuestan mínimo $200 millones, porque la verdad considero que la producción que hice no fue del todo barata, pero ya que te pones a ver en una balanza dices, no, estuvo baratísima. Pero lo que sí les puedo decir es que es una serie padre, divertida, está chistosa y en adición, y creo que es lo que más me gustó, te deja un mensaje bonito al final, te deja un mensaje en el cual sí te puedes quedar pensando un buen rato y que las personas pueden interpretar de diferentes maneras. Como que creo que el final de la miniserie se presta mucho a la interpretación de quién lo está viendo y en qué momento de su vida y en qué estado mental se encuentra la persona que lo está viendo, y eso es lo que realmente me intriga mucho de que ya la vean. Ya quiero saber de verdad
qué les parece. Y vaya, es mi primera experiencia haciendo una producción con un elenco como tal, con un crew. Así que espero pronto ya poder estrenarla para que la vean, para que la gocen. El Greñas muy pronto en sus pantallas. Próxima cosita de la cual los quiero poner al tanto, al pendiente. Ok, pues hace unos meses salió la noticia, yo les avisé que voy a hacer la voz de Sonic en español, ¿ok? Sonic, el erizo azulado veloz, yo voy a hacer su voz en español. Esto me tiene súper feliz. Pero como se habrán enterado, se hicieron unos cambios con el personaje. Como que igual a muchas personas no les gustó la apariencia de Sonic como tal. Entonces se decidió que se iba a cambiar la apariencia física del personaje animado. Esto por supuesto pospuso la producción varios meses. Algunas personas, no muchas, pero algunas me han estado preguntando por redes así como de: oye, ¿sabes cómo va esta situación? ¿Vas a hacer la voz todavía? A ver, si me piden si sé cómo va la cosa, la verdad es que no. No es como que tengo insights de lo que está pasando con la producción ni nada, pero apenas me dieron el anuncio, el aviso de que ya pronto, en unas semanitas, empezamos a nuevamente grabar lo que es el tráiler y lo que son las voces para la película en español. Lo que puede significar solamente una cosa, amigos: el proyecto sigue en pie. Entonces, muy emocionado por esto, muy emocionado de que no me hayan sacado del proyecto. Así que eso es todo lo que yo sé al respecto de ello, pero me emociona mucho ya seguir grabando las voces de la película. Va a estar muy chido el hecho de saber que mi voz va a estar en salas de cine de toda Latinoamérica. Es algo, miren, muy bonito, muy chido, lleno de amor, lleno de corazones. Otra cosita en la que los quiero poner al pendiente: Rey Palomo, mi marca de ropa. La mayoría de ustedes debe saber que esta, que casi siempre uso, es casi siempre la ropa que estoy utilizando. Rey Palomón, proyecto en el cual he estado trabajando durante ya más de un año. Y va bien, va bastante bonita la cosa, va avanzando chido. Me encanta, de verdad, cuando me encuentro a algún seguidor, lo que sea, en la calle usando una prenda. Es bien chido. Y recientemente, amigos, estuvimos en un show de moda, en una pasarela. Estuvo increíble, de verdad. Qué experiencia tan nueva. Porque de verdad, el rubro de la moda, la industria de la moda, es algo de lo cual yo conozco muy poco. Entonces el hecho de haber podido estar en un desfile de moda y tener a modelos ahí en la pasarela con la ropa de Rey Palomo, y al final yo pasé y di las gracias, ¿no? Estuvo bien bonito, estuvo conmovedor, estuvo chulo. Y la verdad es que siempre el explorar una nueva industria es algo que me emociona. Eso es algo que tal vez ustedes no saben porque no se los suelo platicar. Yo suelo estar diverso en diferentes industrias, como que me gusta meterme en diferentes cosas y de repente intentar empezar un negocio de este rubro y de repente invertir aquí y de repente meterle tantita cabeza aquí, o simplemente como consejero en este otro rubro. Como que me gusta estarme constantemente actualizando y constantemente estar intentando diferentes industrias y diferentes maneras de generar trabajo y de generar ingreso. Es algo que a mí me apasiona, de verdad, me gusta muchísimo. Entonces esto, el hecho de que aunque haya sido un desfile de moda, igual y muchos podrían decir pequeño, para mí significó muchísimo, porque fue un pasito más para ese proyectito que tengo, y que luego saber que ahí se viene otro pasito más para otro proyecto, y otro pasito más y otro más, como que eso me llena muchísimo. Y saber que un proyecto mío crece es saber que ese proyecto le va a dar trabajo a más personas, y creo que eso es lo más padre de empezar negocios y empezar proyectos, el saber que gracias a una idea que tú tuviste y algo que tú emprendiste, alguien más puede trabajar y alguien más puede vivir de lo que le gusta. Eso es algo súper conmovedor. Ando trabajando en otras cositas que igual y después les platico, igual y no, pero bueno, en ese estado la verdad es que estoy muy feliz, estoy como diversificando, y eso me emociona, me pone muy contento. Y bueno, por último, ¿cómo estás, Luisillo? ¿Cómo te encuentras personalmente? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Estás emocionado? ¿Estás en un estado mental estancado? La verdad, amigos, les digo, personalmente en este momento me encuentro muy pleno. Me encuentro de verdad muy lleno. Han estado pasando cambios en mi vida, de los cuales
Tal vez ustedes estén medio enterados, tal vez no, porque les interesaría. Pero les digo, han estado ocurriendo algunos cambios en mi vida personal. He tenido que dar pauta a nuevos comienzos en algunos aspectos. He tenido que cambiar mi modo de ver algunas amistades. He tenido que despedirme parcialmente para bien de algunas personas importantes en mi vida. Sin entrar en detalles, porque tampoco es lo que quiero. Por supuesto que no ha sido fácil, sobre todo los primeros momentos. No los primeros. Es que yo creo que cuando tomas un cambio así en tu vida, los primeros momentos no son realmente difíciles, porque tú intentas convencer a tu mente de que estás muy bien en ese momento. Pero lo que se viene después creo que es lo realmente duro y lo que realmente te pone un reto personal. El saber así de, ok, pues tu vida es así ahora y tu vida tiene que continuar de esta manera como la estás viviendo. Pero ¿sabes qué? Es para bien. Y si estás tomando esta decisión es por algo, es porque tu mente ya te lo estaba insistiendo y era necesario tomar una decisión. Es fuerte darte cuenta de que tus decisiones pueden causar algo en alguien más. Y es que ese es un dilema de la vida que a todos nos pasa, el saber y el estar consciente de que no nada más tú importas, sino que lo que tú decides importa sobre tu familia, importa sobre tus amigos, sobre tus seres queridos. Y eso es algo fuerte, realmente. Pero bueno, hoy por hoy me siento bien lleno, me siento bien pleno, me siento bien positivo. Y les repito, sin entrar en detalles, me gustaría dar un consejo al aire que alguien a mí me dio. De hecho fue mi prima, que quiero muchísimo, me dijo esto. Y quiero compartírselos porque sé que como a mí me ayudó muchísimo escuchar esto. Podría ayudarle a alguien más que podría estar pasando por X situación. Y lo voy a decir así súper general. Y escúchame bien. Está bien estar triste. Está bien estar enojado, está excelente estar feliz, está bien estar frustrado, estar nervioso, estar con dudas. Todo eso está bien sentir cosas, está bien dudar de ti mismo, está bien dudar de los demás, porque así continúas conociéndote mejor a ti mismo. Sinceramente, qué flojera y qué aburrido conocerte únicamente en tu mejor estado, conocerte en la mejor versión de ti mismo. Porque si nada más conoces a esta persona que eres tú cuando estás acá y tú solito te engañas para creer que tú siempre tienes que estar acá, nunca vas a conocer a la persona que eres cuando estás acá. Entonces jamás vas a valorar lo suficiente a esta persona que está aquí, porque esta nunca se terminó de presentar. Entonces si tú te tomas el tiempo de conocer a esta persona que eres cuando estás aquí abajo y te tomas el tiempo de analizarla y decir, a ver, ¿por qué te sientes de esta manera? ¿Y por qué estás teniendo estos pensamientos? ¿Por qué estás teniendo estas dudas? Vas a poder profundizar un poquito mejor en quién eres tú. Y de esa manera vas a poder conocer a tu versión cuando estás aquí, cuando estás acá, cuando llegaste acá y fuiste escalando y nuevamente estás acá. Y vas a valorar muchísimo a esta persona y vas a decir, wow, qué orgulloso estoy de mí mismo por haber pasado de acá a acá. Y tal vez me estoy poniendo bien sentimental. Se me está medio haciendo gangosa la voz mientras grabo esto. ¿Quién está cortando cebolla cerca? Dios santo, que me están dando ganas de llorar. Pero amigos, es un consejo bien general. Así lo voy a lanzar por ahí porque sé que a más de uno le va a servir. Está bien estar triste. No le tengas miedo a estar enojado, a tener sentimientos. No le tengas miedo a eso, porque es una parte de conocerte mejor y mejor a ti mismo. Y créeme que en este mundo no hay ninguna persona más importante que tú. Así que si tú te tomas el tiempo de conocerte más a fondo, vas a ser alguien mucho más pleno, alguien que conoce mejor sus debilidades y sus cualidades. Y eso eventualmente creo que te va a hacer sentirte mucho mejor contigo mismo. Y créeme, es la única persona con la que tienes que estar al 100% contigo. Verte al espejo y decir, wow, qué buenas decisiones has tomado, wow, qué orgulloso estoy de ti. Eso es lo que al menos para mí significa tener una
plenitud y estar contento contigo mismo. He aprendido en estos meses que hay personas que nunca se van a ir de tu vida. Así jamás, aunque lo intentes, ellos nunca se van a ir de tu vida. He aprendido también que hay personas que, aunque tú sepas que no son malintencionadas y aunque tú sepas que son buenas personas, está mejor tenerlas un poquito distanciadas, porque aunque sus intenciones no sean malas y aunque los quieras muchísimo y los aprecies como no tienes idea, hay personas que tal vez te van a causar problemas y hay que saber reconocerlo y hay que saber marcar cierta pequeña barrera, aunque sea por un tiempo, con estas personas. He aprendido también que existen personas en tu vida que únicamente están esperando para verte tantito abajo y de esta manera jalarte más abajo, jalarte con ellos hasta abajo. Hay personas bien negativas en esta vida que nada más están viendo de qué manera pueden afectarte a ti, de qué manera pueden jalarte abajo hacia ellos. Y de igual manera he aprendido, y esto es mucho más importante que lo pasado, he aprendido que hay personas que siempre van a querer jalarte a su altura. Que ellos están un poquito más arriba y te van a decir, no, a ver, no te bajes. Que ellos pueden estar un poquito más arriba mentalmente, sentimentalmente y te van a decir, no te bajes, de verdad, toma mi mano y te van a jalar con todas sus fuerzas para que estés ahí a su altura, que estés sentimentalmente con ellos, que estés mentalmente en el mismo mood. Y esas personas son las que valen la pena y las que quieres tener cerca, esos amigos, esa familia, aunque sean personas que acabas de conocer, de verdad hay seres que simplemente te contagian de eso. Y cuando uno se encuentra no siendo esta persona que está arriba, sino esta persona que está un poquito abajo, es que puede ver un poquito más claro quiénes son estos seres, estos amigos que tú realmente necesitas en tu vida, que tú realmente necesitas contigo. Entonces me imagino que hay más de una persona por ahí que igual y la está pasando mal por lo que sea, por cualquier situación de la vida, porque la vida nos pone muchísimas situaciones que igual y no nos súper encantan. Para esas personas o para esa persona, para ti que tal vez te estás sintiendo de alguna manera medio cabizbaja, medio confundida, espero que esto que te estoy platicando te sirva de algo. Tú de verdad eres la única persona que debe estar bien contigo mismo. Eres el único que importa que se acepte, que se quiera, que se despierte motivado y que se despierte con una sonrisa. Decisiones difíciles siempre hay que tomar, pero si tu mente lleva insistiéndote en tomar una decisión y en tomar un riesgo durante ya un buen tiempo, es por algo y créeme, vale la pena tomar ese riesgo. Pues bueno amigos, con esto es que concluyo este video. Gracias por escucharme, gracias a los que se quedaron hasta el final. Yo imagino que este fue un video un poquito larguito. De verdad agradezco muchísimo su apoyo, el saber que tengo apoyo de ustedes y checar mis redes y saber que hay comentarios bonitos y saber que de repente hay seguidores que te conocen tan bien que cuando tú subes una historia y te ven medio mal y te dicen, oye, ¿estás bien, Luisito? O sea, estás cool, ánimo, no sé qué. Eso es algo bien bonito, es algo bien chulo y estoy sumamente agradecido de contar con apoyo de tantas personas, con proyectos profesionales, con ideas que tengo y lo más importante, contar con su apoyo para mi bienestar. Les mando un gran beso, les mando mucho amor, mucho cariño. Se vienen cosas bien chidas. Gracias una vez más por escucharme. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo sentimental.